tu madre, culero! Este es el villano todopoderoso que construye Morena y así lo recibe la gente. Yo soy Karina Almaraz, esto es El Tren del Mame, dale me gusta, comparte, síguenos en nuestras redes porque hoy vamos a hablar de Ricardo Salinas Pliego y de cómo Morena lo está convirtiendo en su villano favorito. A estas alturas ya todos sabemos que Claudia Sheinbaum no fue al estadio al partido inaugural del Mundial que jugó México. En cambio, Ricardo Salinas Pliego sí fue, permitiendo que se construya una narrativa en la cual el espacio vacío que dejó la presidenta lo llenó él. ¿Esto por qué importa? Importa porque Ricardo Salinas Pliego lleva un tiempo tratando de convertirse en un actor político serio. El hombre quiere ser presidente, ya lo ha dicho y ha estado moviéndose hacia eso. Lo peor de todo es que en lugar de ignorarlo, el oficialismo y sus voceros llevan un rato construyendo a Salinas Pliego como una persona todopoderosa capaz de generar movilizaciones enormes en contra de Morena. Básicamente, Salinas Pliego es el Batman del antimorenismo. Desde hace meses, en el discurso oficialista, desde la mañanera hasta Twitter y otros espacios, hay una idea que se repite. Que detrás del descontento social, detrás de las movilizaciones, de las protestas, está la derecha. Y que detrás de la derecha estaría Ricardo Salinas Pliego. El problema con este discurso es que claramente Ricardo Salinas Pliego no está detrás de la CENTE, no está detrás de las madres buscadoras, ni vende itálicas con la clara intención de que la gente asalte a otras personas. Por eso, lo que vale la pena preguntarnos es quién le está dando peso político a Ricardo Salinas Pliego y sobre todo, ¿para qué? A Salinas Pliego se le atribuye la capacidad de financiar, de organizar, de movilizar gente, de ser el cerebro detrás de causas populares. Y dense cuenta, al decir que él está detrás de un movimiento popular, este automáticamente deja de ser legítimo. Esa es básicamente la razón por la que Morena le está haciendo la campaña gratis a Salinas Pliego, porque al darle a él un enorme peso como movilizador, se la quita por completo a causas y luchas legítimas. Pero vamos a hacer un repaso sobre la biografía de Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego compró TV Azteca en 1993 a través de una licitación pública en la cual el Estado vendió Imevisión. Salinas Pliego pagó alrededor de 650 millones de dólares, de los cuales unos 29.7 millones de dólares se los prestó Raúl Salinas de Gortari. Esto, por supuesto, que fue un escándalo porque ¿cómo es posible que el hermano del presidente en funciones le pueda prestar dinero a un empresario para que compre algo que de hecho es del Estado? Además, el dinero se le transfirió a Ricardo Salinas Pliego 2 semanas antes de que se decidiera la licitación. Todo muy sospechoso. En esa época se señaló a Ricardo Salinas Pliego de ser prestanombres de los Salinas de Gortari. La verdad es que con el tiempo se demostró que eso era falso, aunque Raúl Salinas sí estuvo preso por usar prestanombres para desfalcar al Estado. Pero volvamos a Salinas Pliego. Él quebró a varias de sus empresas y de hecho está en un juicio por quiebre, por bancarrota en Estados Unidos. En México apoyó en 2018 a López Obrador para que pudiera llegar a la presidencia con la firme intención de que le perdonara sus adeudos fiscales, cosa que no ocurrió y que hoy los tiene empleitados. Y es a este personaje que hizo su fortuna con acercamientos extraños con el poder, que es un mal empresario, que no paga impuestos, bueno, ahorita ya los paga en pagos chiquitos, es al que Morena está creciendo políticamente. ¿Por qué? Pues porque para el papel que necesitan, Ricardo Salinas Pliego es perfecto. Es rico, es mediático, es provocador. ¿Quién más podría estar detrás de las protestas sino él? Dejando de lado que esto es absurdo porque Ricardo Salinas no tiene ninguna trayectoria social, hay un problema aún más grande. Cada vez que el aparato oficialista lo señala como el gran enemigo, el cerebro detrás de las protestas, el gran movilizador, le está regalando exactamente lo que él necesita: relevancia política nacional. Entonces, según Morena, hoy lo mismo Ricardo Salinas Pliego moviliza grandes protestas contra el gobierno que vende itálicas para que te asalten. Esto, por supuesto, nos hace preguntarnos cuál de los dos es: ¿el empresario opositor al gobierno o un facilitador de la delincuencia? La realidad es que lo que tienen en común estas dos narrativas es que convergen en un punto en el cual los problemas complejos dejan de serlo, se simplifican al absurdo y la respuesta es: hay una persona que nos quiere desestabilizar. ¿Por qué Morena estaría haciendo eso? Pues porque borra gente. Piensen en esto.
Si cada vez que el descontento social estalla en el país, el gobierno sale y dice, miren, detrás de eso está la mano de Salinas Pliego, entonces este descontento deja de ser lo que es y mágicamente ya no tiene por qué resolver ninguno de estos conflictos. La gente defendiendo sus pensiones mágicamente dejan de ser trabajadores luchando por sus derechos laborales y son simplemente peones de Salinas Pliego. Las madres buscadoras dejan de ser mujeres atravesadas por la tragedia que están exigiendo justicia para sus hijos y se convierten en antimorenismo disfrazado. Cualquier malestar, por legítimo que sea, por documentado que esté, por más años de lucha que lleve, queda reducido a que alguien más lo está pagando y ¡pum! Te lavas las manos y ya no estás obligado a resolverlo. El costo político de esto, por supuesto que no lo paga Ricardo Salinas Pliego, lo pagan los sindicalistas, las madres buscadoras, los estudiantes, hasta los vecinos que tienen algún conflicto con la luz, el agua, la delincuencia. ¿Por qué? Porque los despolitizas. Ese es el costo político de esto. Es de hecho el mismo mecanismo que opera en la derecha internacional contra George Soros. Siempre dicen que los feminismos, los movimientos LGBT, los movimientos ecologistas están pagados por Soros y con eso los desacreditas y ya no tienes que resolverlos. En México ya conocemos este mecanismo porque antes de Salinas Pliego el mayor enemigo de Morena era Claudio X González. Es exactamente lo mismo. Pero aquí déjenme decir algo que sinceramente me da mucha risa. Según este discurso, la derecha tiene una enorme capacidad de movilización suficiente como para desquiciar Ciudad de México. Pero esta capacidad de movilización no se refleja en las urnas. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tiene la derecha? Tiene una enorme capacidad de movilización, pero no tiene la capacidad de traducir eso en votos. O la verdad es que no tiene ni una cosa ni la otra, sino que estamos otra vez ante una narrativa sobredimensionada. Al respecto, el domingo 14 de junio, el periodista Claudio Ochoa publicó una columna en la que señala que de hecho Morena sí está inflando la figura de Ricardo Salinas Pliego porque en sus encuestas tiene cerca del 18% de preferencia electoral, pero según ellos calculan que de ahí no va a pasar, entonces Ricardo Salinas Pliego funcionaría perfecto para dividir a la oposición. Por supuesto, esto no es nuevo, esto ya lo vivimos con Xóchitl Gálvez. Cuando ella comenzó a sonar muy fuertemente para ganar la Ciudad de México, Andrés Manuel la convirtió en su enemiga favorita y lo único que logró fue inflarla artificialmente para que la oposición la hiciera candidata a la presidencia sin posibilidades y pues ya vimos lo que pasó. La enorme diferencia con Ricardo Salinas Pliego es que hoy no están inflando un villano de cartón que no tiene posibilidades. Están creciendo a alguien que tiene muchísimo dinero, que tiene una televisora, a alguien que puede capitalizar este discurso y que si se aplica podría convertirlo en una posibilidad real de llegar a la presidencia. Pero en el fondo, la verdadera razón para presentar a Ricardo Salinas Pliego como el villano detrás de todo lo que pasa en el país es que así Morena puede descapitalizar las luchas legítimas. El personaje importa mucho menos que el mecanismo, y el mecanismo es ponerle cara de alguien millonario opositor a un gobierno para borrar a la gente que está detrás de descontentos reales, serios y legítimos.